Bueno, como veníamos desarrollando a lo largo de todas estas clases, hoy nos toca abordar la temática de la culpabilidad, el cuarto estamento de la teoría del delito. Por eso comenzamos haciendo referencia justamente a esta escalera de la que venimos hablando todas estas clases, compartiendo escalón a escalón, completando justamente esta teoría estratificada. La clase anterior habíamos terminado justamente con antijuridicidad. Por tal motivo, luego de completar este último estamento, resulta muy importante, ya que justamente en este punto es donde se consolida el denominado injusto o ilícito penal. Resulta muy importante, como decía, atento a las consecuencias que podemos observar luego de completada este tercer estrato. En este sentido, por ejemplo, como una de las consecuencias es que podemos comenzar a hablar de participación criminal. También podríamos encontrar el fundamento para establecer una determinada medida de seguridad, o también, por ejemplo, configurar la denominada agresión ilegítima en el caso de una legítima defensa, por ejemplo. Obviamente también podríamos hablar de las consecuencias civiles que puede traer aparejada la convalidación o constitución de este injusto o ilícito penal. Cuando hablamos de culpabilidad, necesariamente nos tenemos que remitir al concepto de reprochabilidad, esto es de reproche. Podríamos entender esta situación como las circunstancias de una persona en la cual puede tomar al menos dos caminos. De esos dos caminos, el primero tiene que ver o está relacionado con obrar conforme a derecho, mientras que el otro es el de infringir la norma penal. Justamente cuando la persona tenga dentro de sus posibilidades optar justamente por cualquiera de estas dos alternativas, es que tomando el segundo de los caminos, es decir, el de la infracción de la norma, es que se va a poder realizar este reproche al que estamos haciendo referencia. Dentro del marco de la culpabilidad, necesariamente tenemos que hacer referencia a al menos tres elementos. El primero tiene que ver con la capacidad psíquica, ¿sí? En este sentido vamos a hablar de imputabilidad o por el contrario inimputabilidad. Obviamente vamos a hacer referencia al artículo 34, inciso primero de nuestro Código Penal, aunque deviene un tanto obsoleto algunos de sus términos. Como ustedes saben, hablar de alteración morbosa de las facultades ya resulta casi insostenible o incompatible a la luz de reformas legales como por ejemplo la ley de salud mental. Entendemos que la terminología no sería la más adecuada a los tiempos que corren, pero en ese sentido le pedimos que no dejen de hacer la lectura correspondiente, pero además significarles o adelantarles que nuestro país tiene una triple raíz en este sentido. Es decir, no solo es normativa, atento a que va a ser el juez, el juzgador, quien determine la imputabilidad o inimputabilidad de la gente, sino que esta solución va a estar acompañada por informes que pueden ser o deberían ser psiquiátricos y psicológicos. Es decir, que las ciencias forenses, la medicina y la psicología cobran una vital importancia a la hora de hablar al menos de este primer elemento. Una vez que logramos trasvasar esta valla de la capacidad psíquica, nos vamos a empezar a preguntar sobre la posibilidad de comprender la antijuridicidad de la acción. Es decir, si el agente a la hora de realizar esa conducta justamente pudo comprender que se trataba de una conducta antijurídica. Recordemos que al derecho penal no le va a interesar establecer una pena a una persona que efectivamente no pudo comprender que se trataba de una infracción al ordenamiento jurídico.
Dentro de este segundo elemento vamos a hablar del error de prohibición en su faz como invencible, como también vencible, y obviamente vamos a hacer la referencia correspondiente a si se trata de un error de prohibición directo o indirecto. Además de este segundo nivel de análisis, encontramos un tercer elemento o punto que tiene relación o guarda conexidad con el ámbito de autodeterminación. En este sentido o en este punto vamos a tener que analizar específicamente, o podemos decir que se trata de un análisis negativo, donde el estudiante va a tener que revisar específicamente si esa persona obró bajo coacción, bajo amenaza, un miedo irrefrenable, y también se va a tener que analizar la situación del estado de necesidad exculpante. Específicamente, estos serían al menos los 3 elementos a tener en cuenta a la hora de abordar este cuarto estamento del que estamos hablando dentro de la teoría estratificada del delito, más específicamente en lo que hace a la culpabilidad. Acá me quisiera detener un momento y resaltar una cuestión que resulta importante. En algunos textos van a encontrar el concepto o, si se quiere, como una categoría, la cuestión de la atribuibilidad. En este sentido, algunos autores ¿sí? establecen esta categoría tomando algunos elementos de la culpabilidad, pero en esta nueva categoría sería como una situación intermedia entre la antijuricidad y la culpabilidad. Necesito adelantarles de esta cuestión porque seguramente la van a encontrar en sus textos y no quisiera que esto les genere algún tipo de confusión al respecto. Hasta ahora, en este curso, venimos desarrollando 4 niveles de la teoría del delito, pero ya les digo, en algunos textos, en algunos manuales pueden encontrar también esta categoría, y para que no surjan dudas al respecto, no quería dejar de señalarla. Otra de las cuestiones que podría llegar a generar algún tipo de confusión es lo que tiene que ver con un concepto como lo es el principio de culpabilidad, el principio constitucional y convencional de culpabilidad, lo cual lo desarrollamos en las primeras clases, en la unidad número 3. En este sentido, decir que si bien normalmente o habitualmente remarcamos la diferencia entre los términos de culpa, ¿sí? incluida en la segunda categoría de la teoría del delito, y culpabilidad como cuarto estamento de esta misma teoría estratificada, algo similar ocurre con el principio de culpabilidad. Este principio, como sabemos, se trata de un concepto, un límite, un principio que justamente trata de poner un coto al poder punitivo del Estado. Como tal, ¿sí? para poder cobrar vida, para poder cobrar vigencia, va a trabajar en varios, por no decir todos, los estamentos de la teoría estratificada del delito. En este sentido, por ejemplo, se va a exigir que la conducta tenga elementos tales como dolo o culpa, que ustedes saben que lo vamos a encontrar dentro de la tipicidad, o bien justamente va a estar muy emparentado a este cuarto estamento de culpabilidad en lo que hace al ámbito de autodeterminación. Es decir, si una persona no podía elegir, optar entre estos caminos de los cuales estábamos hablando, entre infringir la norma o obrar conforme a derecho, sea por coacción, amenazas, estado de necesidad exculpante o cualquier otra situación que se pueda producir, justamente no podríamos cargar a cuenta de esa persona esa conducta ¿sí? en análisis. Entonces, resulta importante diferenciar esta terminología que, si bien de alguna manera puede sonar similar, es importante poder establecer
las diferencias entre cada una, sobre todo en cuanto a las consecuencias que presenta cada una de ellas y las relaciones que las mismas, que se dan entre las mismas. En ese sentido, sí, también habla del manejo del lenguaje propio de la materia o de la unidad en análisis, entonces es muy importante poder diferenciar estos conceptos. Asimismo, en este video no quiero dejar de hacer mención a una pequeña evolución histórica para que se puedan comprender el porqué de algunos elementos. Si bien algo a la hora de hablar de tipicidad ya lo tratábamos o ya lo habíamos adelantado, es importante, sí, a la hora de establecer justamente estos elementos de los que estamos hablando. En este sentido, ¿sí? Dentro de la teoría del causalismo, es necesario señalar, ¿sí?, que toma un punto de vista o un punto de partida como una teoría psicológica de la culpabilidad. Recordemos en ese sentido que el causalismo, en los orígenes, si se quiere, de la teoría del delito, colocaba el dolo y la culpa dentro de esta categoría. Es decir, que teníamos que avanzar en el estudio, en el análisis de esa conducta, hasta la cuarta categoría para poder analizar estos elementos. Si bien nosotros actualmente ya estudiamos esta situación en la segunda categoría, esto es en la tipicidad, por favor recuerden que solo para el caso de presentarse una situación en la que se deba aplicar los conceptos de la teoría causalista para la teoría del delito, vamos a tener que hacer esta consideración. En el caso concreto del finalismo o del funcionalismo, recuerden que la cuestión del dolo y la culpa ya ha sido estudiada, y si llegamos a la culpabilidad es porque tenemos en claro que se trata de una conducta dolosa o culposa que nos ha permitido llegar hasta este estadio del análisis. De alguna manera, con el devenir del finalismo, en primer lugar se agrega un enfoque más bien normativo de la culpabilidad. Empezamos a hablar de esta cuestión del reproche, de la reprochabilidad. Si bien en algún momento los sostenedores de la teoría del causalismo, como una crítica hacia el finalismo, intentaban decir o establecer que de alguna manera se había vaciado el concepto de culpabilidad al arrancarle justamente el análisis del dolo y la culpa con los elementos que venimos brindando hasta este momento. Entendemos que se puede establecer esta diferenciación donde si bien esos elementos se analizan en un estadio anterior, en este cuarto estamento se vincula o se tiene en cuenta justamente todos esos aspectos normativos, ¿sí?, que hacen justamente a esta categoría. Ya no vamos a hablar de ese dolus malus o ese dolo malo. No, si bien estos elementos ya no están en esta categoría, de todas maneras no entendemos que se produzca ese vaciamiento, sino que debemos analizar esta cuestión más de derecho, más normativa, en cuanto incluso a los permisos y a los elementos del mismo, por lo cual esta categoría resulta realmente muy importante y tiene importantes consecuencias también. Ahora bien, por su parte, el funcionalismo podríamos decir que de alguna manera significa una ampliación de este esquema del que venimos desarrollando, de estos tres elementos en cuanto a la capacidad psíquica, en cuanto a el poder de comprensión de la antijuridicidad y, en último lugar, este ámbito de autodeterminación. Decimos que presenta
una ampliación del esquema, porque especialmente Roxin, dentro de esta teoría, no solo en lo que hace a esta categoría de la culpabilidad, sino a toda la teoría del delito, sabemos que resulta de vital importancia lo que hace a todas las teorías de los fines de la pena, especialmente los fines de prevención. En ese sentido, ¿sí? Eh, van a establecer un cuarto elemento, o lo que podríamos entender como un cuarto elemento, que hace justamente a la necesidad de pena. En este sentido, hay casos, ¿sí?, que nuestra jurisprudencia, incluso los códigos procesales, ya algunos un poco más avanzados, dan cuenta, por ejemplo, del Instituto de la Pena Natural, donde, por ejemplo, en el caso de un caso quizás de manual o más bien brillado, ya sumamente reconocido, en ese sentido, tiene que ver con una persona, ¿sí?, que conduce un vehículo junto a su familia, donde quizás por algún descuido o por no prever determinadas maniobras o por algún tipo de conducción imprudente, se produce, ¿sí?, un accidente, una colisión, y alguno de los integrantes de esa familia, ¿sí?, el cónyuge o alguno de los hijos, termina falleciendo producto de esa situación. Entonces, en este ejemplo, si tuviéramos que analizar cada uno de estos elementos que estamos proponiendo, lo que hace, por ejemplo, a la capacidad psíquica, ¿sí?, de ese sujeto o de esa persona, entenderíamos que no se presenta ninguna situación que afecte su salud mental. En cuanto a la comprensión de la antijuridicidad, bueno, asumir estos riesgos, saber, no sé, los límites de velocidad o al realizar alguna maniobra imprudente, como habíamos dicho, no solo da cuenta de la conciencia de esta situación, sino también que tenía la posibilidad, esto ya es el tercer elemento, de autodeterminarse, es decir, obrar conforme a derecho, pero bueno, se decidió por justamente por la otra opción. Entonces, si analizamos estos tres elementos, parecería que la culpabilidad se halla completa conforme lo venimos desarrollando. Sin embargo, las teorías funcionalistas, al agregar este último elemento en cuanto al merecimiento de pena, nos hace ver, ¿sí?, una faz más humanitaria, si se quiere, donde situaciones de un dolor tan terrible como la situación que estamos describiendo, eh, nos hace pensar o repensar si resulta necesario justamente establecer, además de ese dolor, un monto de pena o algún tipo de sanción penal en ese sentido. Entonces, justamente analizar cada uno de estos elementos dentro de esta cuarta categoría va a significar que en el caso concreto debamos no solo aplicar cada una de las categorías vistas, sino que cada teoría puede hacer algún tipo de aporte o inclusive brindar soluciones diferentes o alternativas, para lo cual resulta de vital importancia conocerlas, porque ya en los casos o en los juegos de roleplay que normalmente hacemos, ya sea en forma escrita o en forma, en este caso, remota, como estamos dando las clases, al tener que tomar partido por una de las partes, esto es defender una postura, ya sea desde la fiscalía, la querella o la defensa, realmente resulta importante poder contar con la fundamentación jurídica a la hora de sostener cada una de sus propuestas. Espero que
esta pequeña introducción que estamos haciendo justamente les pueda servir para continuar con la lectura. Desde ya, muchas gracias.